Muy bien, ya que estamos, pues la mayoría, vamos a comenzar primero con la parte en la que nos quedamos, que tiene que ver con la economía socialista. ¿Quién quiere? Liceo Marco le tocó, va, a usted y a Luis Juan. Esperemos que No, ahorita se... a nosotros tocó la de capitalista. Ah, perdón. Entonces, licenciada Rosa, licenciada Ángeles, ¿quién nos quiere platicar un poco de lo que es la economía socialista? No se amontonen. Pues, Se escucha muy bajito su micrófono, licenciada Rosa. ¿Nos ayuda a pegárselo un poquito más a la boca a ver si se escucha mejor? pues dice que se refiere a la producción de valores de uso directamente aplicados. Es decir, es la producción, ¿no? Ok, sí. Licenciada Ángeles, ¿alguna aportación de la economía socialista? La producción, al diseño, a todo lo acumulado de a la capital. Se me hace que ahí está, Ángel. Ah, sí, aquí estoy. Voy llegando. Es que esta madre se traba. Perdón. Ok, ¿alguna Es- aportación de la economía socialista? Pues a lo que según yo entendí, este, mm, espérame, se me fue la idea. Son como que, como los elementos de una economía, como la mano de obra, capital, recursos naturales, este, decía algo sobre qué es lo que maneja, lo puede manejar el Estado, algo así entendí. Ok, muy bien. Eh, Ahí les va. El socialismo, ¿cómo funciona como forma de gobierno? Hay diferentes formas, ¿no? El capitalismo, la democracia, el socialismo, etcétera, etcétera. Imaginemos que en esta clase el maestro Marcos Gómez es socialista y entonces va a ser la forma de evaluación de ustedes con este esquema del socialismo. Imaginemos que la licenciada Rosa estudia para el examen que yo les voy a aplicar, el licenciado Marco y la licenciada Ángeles no, y entonces ni el resto de la clase estudia más que Ángeles, digo más que Rosa. Y entonces Rosa termina con un 10 y todos los demás reprueban. Entonces, ahí la forma socialista sería, bueno, como la repartición debe ser equitativa, el 10 de Rosa más el 5 de todos los demás de la clase se van a promediar y lo que saquen es lo que van a sacar todos. Entonces eso nos dejaría, pues imaginemos 20 entre 3, ¿cuánto va a ser? Todos vamos a reprobar. Eso no sería justo para quien estudió, ¿verdad? Por lo tanto, así es como funciona el socialismo. Históricamente, Rusia, en algún momento España, nos han demostrado que el socialismo no funciona como una forma de gobierno. ¿Por qué? Pues porque la repartición es inequitativa. Definitivamente el socialismo tiene cosas buenas como es la igualdad, pero debemos entender que la igualdad no es lo mismo que la equidad, ¿sale? ¿Ustedes conocen la diferencia entre equidad e igualdad? Pues a la igualdad es de cuando se le da a todos las mismas oportunidades, pues, Ujú. y a otras la equidad es a quien más necesita o más merece, pues. Correcto. Imaginemos que, de hecho, por ahí anda en internet una imagen que déjenme ver si la puedo encontrar. De unas personas, a lo mejor también la han visto, de unas personas que están en una cerca de madera viendo un juego de béisbol.
No, yo no lo he visto. Sí, que están arriba de unas rejas, ¿no? Así es. Como una... ajá. Miren, la estoy en este momento tratando de proyectar. Me dicen si la podemos ver. ¿Sale? Está del lado derecho de su pantalla. ¿Sí la ven? Ujú. Ah, ya, sí. Ok. Lo primero que vemos en el cuadro, que están 3 personas de diferente tamaño en una reja. ¿Sale? Eso es igualdad. Las mismas oportunidades para todos. En la segunda imagen, que es la imagen de en medio, vemos equidad, que es la repartición de las cosas con base en las necesidades. ¿Verdad? Ujú. Ajá. Y en la tercera vemos una analogía que a mí me gusta mucho, que dice la clase baja cada vez más baja, la clase media sin medios y la clase alta no tiene clase. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que procura el socialismo. Si en esta imagen viéramos al socialismo, sería la imagen primera. Pero en ese momento, de todas maneras, las cosas no funcionan. La historia se ha encargado de demostrarnos que los gobiernos deben funcionar con un poco de socialismo. Es decir, sí debe haber asistencialismo, que es preocuparnos por las personas más pobres. Pero que no nos confunda la persona que es pobre porque así lo quiere hacer, o sea, porque está cómoda en su zona de confort, porque no se quiere esforzar, con las personas que no tienen oportunidades. Y déjenme los pongo un poquito en contexto. Los que estamos aquí, en esta sesión, probablemente no todos somos ricos, o puede ser que sí, pero puede ser que no todos seamos ricos. Sin embargo, los que estamos aquí todos los días, nos esforzamos, salimos a trabajar y buscamos resolver nuestros problemas. Tenemos lo que queremos de alguna manera y trabajamos por lo que nos hace falta. ¿Cierto? Muy bien. Y seguramente a ustedes se les viene a la mente muchas personas que pudiendo hacer algo, prefieren quedarse en su casa y culpar al gobierno de su pobreza. ¿Va que sí conocemos personas así? Sí, claro. Todo el mundo. Bueno, eso es más común de lo que suena, realmente. Entonces, por eso es que el socialismo como forma de gobierno no funciona, nunca ha funcionado. No funcionó en las ciudades más antiguas, como los ejemplos de las que les acabo de decir, y no va a funcionar de ahora en adelante. ¿Por qué? Porque lo que generamos con el socialismo es zona de confort. ¿De qué sirve que las madres solteras trabajen dobles turnos, que se esfuercen por sus hijos, si finalmente el gobierno está compensando a las personas que de todas maneras no hacen nada, se gastan el dinero en cosas en las que no se las deben de gastar y tampoco salen del agujero? Por eso es que no funciona el socialismo, porque el ser humano cae rápido en la zona de confort. Ahora bien, otro de los asuntos que veíamos es de qué manera funciona la economía socialista planificada. ¿Lo encontraron? Pueden leer su investigación, ¿eh? No hay problema. Ah, eso es que eso lo tiene Mayrani. Junta Mayrani. Ok. Bueno, Es vamos que a nos dividimos el trabajo entre las tres. Ok, ¿se va a conectar a Mayrani? ¿Dónde está Mayrani? Déjeme ver. Por favor, alguien pónganle en el grupo. Es que no traigo mi teléfono aquí a la mano. Pero pónganles que los estamos esperando porque si ocupamos pues, tener toda la información para poder hacer la mesa de análisis. Ya. Sí, porque Dice, también falta economía José Carlos. planificada sirve Ujú. para equilibrar los beneficios y evitar que existan ganadores en el comercio a costa de que otros pierdan. Ok, excelente. Ahí dimos en el clavo, licenciada. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque de alguna manera la economía socialista planificada lo que prevé es justo no tener las complicaciones como las que tenemos en la imagen, las que veíamos. Es decir, a través de diferentes acciones, de políticas públicas, de programas de gobierno, poder garantizar que el recurso, que es bueno, les digo,
La mejor forma de gobierno históricamente que se ha probado ha sido la democracia, que es la repartición de los poderes, ¿sale? Eso es la democracia. Que no haya solamente una persona que toma las decisiones, sino instituciones. Instituciones conformadas por muchas personas, muchas formas de vista, muchas culturas, muchas aristas en una ideología. Por eso es que la economía es la mejor. Pero bueno, acotando a lo que significa la socialista planificada, pues imaginemos una política de la siguiente manera. Digamos que hay un programa en gobierno de México que se trata de dar becas a las personas que no pueden estudiar ni trabajar. ¿Sale? Pero de repente, si no tuviéramos esa planificación, pues lo que pasaría es que personas que están estudiando y que están trabajando tengan el acceso a la beca. Que de hecho el requisito para la beca era no trabajar y no estudiar. Entonces, hay personas que están teniendo esa beca a pesar de que no son candidatos, sí las hay. ¿Por qué? Por una mala planeación, por una incorrecta planeación. Entonces, digamos que si tú ya tienes esta beca para las personas que no trabajan ni estudian, pues ya no podrías aplicar para las becas de madres solteras, ya no podrías aplicar para las becas de guardería, ya no podrías aplicar para... ¿Sí me explico? Eso es la economía socialista planificada. Que de alguna manera sepamos de qué manera o en qué momento vamos a poder generar las acciones para no duplicar. Porque esta analogía la hacía uno de mis maestros en la facultad. Imagínate que tú tienes en la pistola 2 tiros. ¿Vas a animarte a gerrar el tiro para dárselo a la persona que no lo ocupa? ¿O prefieres detener poquito, pensar un poquito más y mandar los tiros a donde realmente se necesitan? Desde luego, es una analogía bastante pues tonta, porque podría sonar a violencia, pero de lo que se trata es de eso. Hay que tener la certeza de que los recursos llegan a quien realmente lo necesita. Porque en el socialismo de repente vemos que las personas que no necesitan son las más vivas, ¿verdad? Son las que van y piden, las que van y tocan la puerta. ¿Por qué? Pues porque aprovechan. Entonces, por eso es que el socialismo no funciona como forma de gobierno. Recuerden, no es lo mismo igualdad que equidad. Entonces, así es básicamente cómo funciona. ¿Cuáles son las características? Muy comúnmente, el pueblo pobre cada vez es más pobre. La inversión extranjera se retrae, se contrae, se pierde. Hay una tasa de ocupación bastante alta. ¿Por qué? Pues porque si el gobierno te está pagando todo, ¿como para qué trabajas? Si el gobierno te está dando comida, te está dando dinero, pues ¿para qué te esfuerzas? Por eso es que las personas rechazan su trabajo, ¿no? De alguna manera. O eventualmente a quienes deciden no dejar de trabajar, pues les pagan menos. ¿Por qué? Porque hay menos dinero en circulación. Nosotros, ya ahorita que analicemos la capitalista, vamos a entender un poquito más el concepto. Ahora, ¿quiénes conformaron la Europa Oriental? Licenciada Ángeles, Rosa. Un conjunto como de 11 países, ¿no? Ok, ¿quiénes y quiénes? Estaban entre ellos Albania, Bielorrusia, Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Ucrania, Rusia. Polonia, República Checa, Rumania, Ucrania. Ok, entonces la Europa Oriental estaba como de Rusia para allá y hacia abajo, ¿cierto? Ajá. Sí. Muy bien, entonces esa es la región de lo que históricamente después se fue conglomerando con políticas distintas, ¿verdad? Entonces, un recuento de los daños. Economía socialista planificada son políticas públicas de gobierno que están enfocadas en garantizar la igualdad de condiciones entre los ciudadanos. Funciona no, porque no es lo mismo igualdad que equidad. Nosotros tenemos que buscar la equidad que tiene que ver con el reparto de los bienes con base en carencias, ¿sale? Con base en prioridades. Y ¿cómo funciona esta economía? Pues es un sistema que generalmente tiene muchos rasgos característicos de la dictadura. ¿Por qué? Porque el poder está en solamente pequeñas personas. Aunque realmente el socialismo nace como una forma de golpe de Estado, como una forma de fuerza del pueblo, se ha ido moldeando, o la historia en los diferentes países, en los diferentes contextos,
ha ido moldeando los rasgos del socialismo como nace y como es actualmente. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? No. Muy bien. No, Entonces la que sigue es No. la economía capitalista. Licenciado, arránquese. mm, bueno, el sistema económico capitalista básicamente se centra en agentes privados. Poseen y controlan la propiedad de acuerdo o a su propio interés. O sea, todo lo manejan a su interés, que es la utilidad, sacar una utilidad de ese comercio. Eh, la oferta y la demanda fijan libremente los precios en el mercado y esto hace más beneficiosa para la sociedad que estén continuamente las empresas fluctuando los precios por liderar la economía. Ok. Los pilares del capitalismo básicamente son la propiedad privada, el interés propio, la competencia, un mecanismo de mercado, libertad de elección y la intervención limitada del Estado. Es casi nula la intervención del Estado, sino el Estado nada más se fija en que todo se lleve de acuerdo a las normas y las leyes. O sea, no interviene mucho en lo que es el sistema económico. Pues. Ok, muy bien. Perfecto. ¿Y quiénes conformaron Europa de Occidente? Son 24 países, Ujú. de los cuales ya viene incluida la Ciudad del Vaticano. Es Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Ciudad del Vaticano, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Holanda, Portugal, Reino Unido, San Marino, Suecia y Suiza. Y pues la Europa Occidental está en la región geográfica situada en la parte oeste de Europa sobre el Océano Atlántico. Ok, muy bien. ¿Alguna otra aportación, licenciado Luis Juan? Pues más que nada que las características de esta, pues del capitalismo, pues sería que defiende, como dijo mi compañero, defiende los derechos individuales, lo cual se refiere a las propiedades privadas de medios productivos, la libertad de las empresas, lo que es el mercado competitivo, y pues prácticamente en este mercado pues es múltiples de opciones y alternativas, ya que pues aquí prácticamente juega con lo que es la oferta y la demanda. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, el análisis debe partir, bueno, en la economía europea, si se dan cuenta, hacia el oriente, que es hacia Rusia, toda esta parte, pues el crecimiento económico no ha sido tan exponencial como lo es como lo es en el occidente, ¿verdad? Los países más fuertes de la Alemania están justamente en la Europa de Occidente. Mientras que los otros, por el sistema del que emergen, porque bueno, muchos de ellos ya no son socialistas, muchos de ellos continúan con formas distintas de gobierno, algunos están utilizando la democracia, pues entonces ahí es donde empieza a nacer el país como un bloque comercial. Si se dan cuenta, como lo veíamos en la historia, bueno, estos países que conforman el occidente, como Francia, Alemania, Gran Bretaña, pues fueron los campeones. Fueron los que tuvieron la lana, fueron los que tuvieron las inversiones y fueron los atractivos para que otros países invirtieran, como por ejemplo Estados Unidos. Estados Unidos empezó a invertir en oficinas, en sucursales, en desarrollo de tecnologías, en este momento tan crucial de la historia europea, y eso por eso eventualmente es lo que genera pues que la economía de Europa se ve estancada, se ve hipotecada. ¿Por qué? Por el poder de Estados Unidos, porque él fue el que invirtió, él fue el que empezó a meter la lana para arreglar escuelas, para arreglar hospitales, para arreglar vías del tren.
Y entonces aquí viene una pregunta. ¿Ustedes creen que al día de hoy es mejor el socialismo o es mejor el capitalismo? Digo, como hemos visto que han cambiado las cosas. Pues al momento el capitalismo es el que ha estado funcionando mejor, pero existe la brecha de que es un poco injusta con otros, pues con los más pobres, ¿no? Son más Sí, desprotegidos. sí, sin embargo, definitivamente, a ver, bueno, ahí vamos a hacer una acotación. El capitalismo obedece a una economía de mercado. En la Ujú. economía de mercado, la ley principal, pues es la oferta y la demanda. Quiere decir que quien se esfuerza es quien triunfa. Ujú. Y de alguna manera lo que propone la democracia es eso, generar igualdad entre los civiles, entre los ciudadanos, porque pues ofrece el sistema de educación pública, ¿no? No sé si ustedes piensen que estudiar en una escuela pública o en una privada sea diferente. A mí me parece que las oportunidades están y conozco gente muy buena que estudió toda su vida en escuelas privadas y conozco gente muy buena que estudió toda su vida en escuelas públicas. Yo creo que el factor determinante ahí es cada quien. La persona que se esfuerza, que le echa ganas, que lee, sobre todo va a tener mayor desarrollo intelectual, cuando menos o académico, que la persona que se la pasa viendo memes y perdiendo su tiempo libre en redes sociales, en lugar de investigar, de cultivarse, de seguir preparándose, ¿no? Está el tipo de persona que piensa que con estudiar la licenciatura ya la hizo, y están los que sabemos que una licenciatura no es suficiente, que realmente la competencia es tal que el mundo actual nos exige seguirnos preparando todos los días con cursos, con diplomados, con posgrados, y que eso eventualmente nos permita alcanzar mejores alternativas. Y ahí hay otro tema bastante importante que es, por ejemplo, el sistema educativo, ¿no? Recordemos que nuestro sistema educativo se formó en la era de la propiedad industrial. Nosotros no ocupábamos personas creativas que desarrollaran empresas. Ocupábamos personas que trabajaran para las maquiladoras, para los corporativos y personas que solamente supieran hacer un proceso, nada más. Sin embargo, en las ciudades europeas, el sistema educativo no crea trabajadores, lo que crea es emprendedores. Y emprendedores por diferentes frentes, ¿no? Está el emprendedor social, el emprendedor de negocios, el emprendedor de un plan de vida. Desde el momento en el que nosotros decidimos estudiar una carrera, estamos emprendiendo un proyecto de vida, ¿no? Entonces, a mí me parece que México ha avanzado, por ejemplo, o ha empezado a emigrar a este tipo de esquemas como el que ya cursan ustedes, que justo prevé el 80% de estudio independiente, que es un programa o es un diseño de mapa curricular que fue forjado en Europa justamente. En las universidades europeas, pues tú llegas a la clase, se presenta el maestro, te entregan tu libro y te dicen nos vemos en 2 meses porque vamos a hacer examen de ese libro. Y cada quien estudia de manera independiente, ¿sale? Y lo menciono esto aquí porque eso es lo que tenemos que empezar a hacer, licenciadas y licenciados. Cuando ustedes estén leyendo un texto y que haya algo que no entiendan, pues hay que poner pausa a la investigación, ir a buscar esa palabra, frase o idea o fenómeno que no entendieron para poderse contextualizar. Por eso para mí era importante que además de lo que ustedes investigaron al principio, reforzáramos con esta parte del desarrollo económico para que nos diéramos cuenta que la razón de ser de que Europa haya crecido tanto, pues ha sido porque ha permitido la inversión extranjera, pero también porque ha tenido proteccionismo en su comercio, que es lo que vamos a ver en la última recta. ¿Sale? Importante, hasta el momento, Europa nace de un híbrido entre el capitalismo, que es la fuerza de las empresas, y el socialismo, que es la fuerza del pueblo. Definitivamente los extremos no son buenos. No puede haber mucho capitalismo porque entonces habría menos oportunidades para el pobre. Y no puede haber mucho socialismo porque entonces todos buscarían empobrecerse, porque entrarían en su zona de confort. Lo ideal es el punto medio. Y la historia nos ha demostrado que lo ideal es la democracia. Y la democracia pues tiene el descanso en 3 poderes, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. ¿Sale? No son personas, son instituciones. Instituciones formadas por muchísimas personas que procuran garantizarnos que el desarrollo del país va a ser bueno. Nos ha quedado mal la estructura, pero nos ha quedado mal no por las instituciones, sino por los partidos, sino por las personas.
Porque desde donde yo lo veo, el problema no es el gobierno, el problema no es un partido político, el problema es quienes conforman ese partido político, quienes conforman ese gobierno, ¿va? Entonces, 1918, 1939, que es en esta época en la que la guerra se viene, empiezan a surgir todo este montón de cambios y después emigramos a lo que conocemos como el crack de 1929. ¿Qué fue el crack de 1929? Bueno, antes del tema pasado, del socialismo, del capitalismo, ¿tienen alguna duda de cómo funciona? ¿De quién es el que toma las decisiones? ¿Hay algo que haya quedado suelto? No, No, todo bien. todo bien. Ok. Entonces, si algo no queda claro, deténganme, porque luego me emociono y pienso que quedó claro y al rato no sabemos ni qué fue lo que pasó. No, sí, sí. Entonces, el crack en 1929, ¿qué fue lo que pasó? Es una crisis económica, ¿no? Que fue Desplome de la Bolsa de Valores de Nueva York. en Wall Street. Ajá. ¿Mm? Y Ok, eso, pues, perjudicó en ese lo que es momento se avecina la Segunda Guerra Mundial, ya estaban muchos conflictos bélicos, la Europa todavía no se recuperaba, digo, habían pasado menos de 20 años de que había pasado el conflicto armado más grave de todo el mundo, ¿no? Donde todas las economías se fracturaron porque cada quien agarró su chambelán en ese conflicto, cada quien le apostó a su gallo y de alguna manera, pues cómo apoyaban, mandando armamento, mandando dinero, mandando insumos. En 1929, Estados Unidos formaba un papel importantísimo en la economía europea porque le estaba metiendo lana. Eran sus trabajadores los que creaban el ferrocarril, eran sus trabajadores los que estaban invirtiendo en la bolsa, pero de repente se desploma el sistema. ¿Por qué? Porque empieza a haber demasiados gastos y pocos ingresos. Por ende, la bolsa de valores que justamente funciona así, pues empieza a recuperar o a retirar el capital. ¿Cómo funciona esta parte de las inversiones? Seguramente ustedes ya lo saben, pero lo voy a acotar. Las personas que tienen mucho dinero, hay diferentes historias, pero algunos son porque saben hacer inversiones y otros pues porque tienen o vienen de un linaje de mucho dinero, ¿no? Digámoslo así. Abuelearon la feria. Pero la persona que tiene astucia, inteligencia para poder manejar por dinero es el tipo de persona que no trabaja por dinero. Los que estamos aquí, la mayoría de nosotros damos nuestro tiempo a un trabajo para poder percibir dinero. Pero las personas que son inversionistas, los ricos, la forma en la que lo hacen es ponen su dinero a trabajar. Es decir, ellos no dan su tiempo por dinero, sino que ponen su dinero, que es lo que tienen, a trabajar. Así es como se crean las inversiones. Pero imagínense que yo, digo, eso seguro lo saben, licenciado Marco, licenciado Luis Juan, licenciado Ángeles, ustedes podrían, si tienen 20,000 pesos para invertir, comprar acciones en una empresa. En Nike, en Adidas, podrían hacer Starbucks, pueden comprar acciones para ser socios y tener beneficios. Desde luego, es más complejo de lo que parece, ¿no? O sea, en función de que es a través de un contrato, hay regalías, hay algunas sanciones en el caso de retirar el capital, pero bueno, con fines prácticos, el tema es que la persona que tiene el poder adquisitivo está metiéndole lana a un sector, el que tú quieras, ¿sale? Primario, secundario, servicios, bienes, insumos, materias primas, lo que sea. Le estás metiendo lana. Y de repente, imagínense que yo soy un empresario del sector primario, soy un campesino, tengo mucha lana porque tengo muchas tierras, empecé a hacer negocios, le encontré el hilo al mercado y ahora tengo mucha lana. Y me dicen que en Alemania están ocupando frijol porque, bueno, yo no sé si en Alemania comen frijoles, pero imaginemos que sí. Y entonces, pues yo tengo muchísimo, por lo cual digo, sabes que yo voy a invertir en tu país, pero pues me vas a tener que agradecer más adelante, ¿no? ¿Cómo? Pues entrégame una visa, regálame terreno, no sé. Digo, es cuestión de que nos pongamos de acuerdo, gobierno contra particular. Yo soy el inversionista, ¿sale? Entonces de repente el conflicto estalla, hay mucha destrucción, hay mucha pobreza, ya no alcanza el dinero. ¿Qué es lo que hago? Sabes que yo estaba muy a gusto ayudándote, pero con permiso de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, retiro mi capital. Cuando yo retiro mi capital de la cuenta es una cifra que de estar en 100 baja a 50. Y los que están a mi alrededor invirtiendo se dan cuenta que hay alguien que está perdiendo y lo que hacen es empiezan a retirar antes de perder. Eso genera esta picada económica.
¿sale? Y es dependiente. Si yo atento contra el frijol, de repente el frijol, que es la canasta básica, pues le vamos a pegar directamente al sector obrero y entonces las personas van a dejar de comprar. ¿Por qué? Pues porque no tienen dinero. Y si no tienen dinero ellos, no me van a comprar. Y si no me compran, yo tampoco voy a tener dinero. Y si yo me quedo sin dinero, el que viene atrás, que es el sector de transportes, pues ya no te va a tener lana para poder invertir en diésel y andar distribuyendo el producto. Y si no se está distribuyendo el producto con el diésel, porque no hay diésel, pues entonces no va a haber energía. ¿Por qué? Pues porque no va a haber lana para pagar los costes de producción de diésel. Y entonces esa fila es interminable. ¿Sale? No sé si con ustedes vimos una materia donde vimos complejidad económica, que fue es una herramienta que existe en el Observatorio Mundial de Economía, ¿no? No recuerdo. Ok. Vamos a hacer pausa aquí para ponerlo porque realmente es muy importante ese asunto de la complejidad económica. Cuando menos que lo entendamos. Ok, ahí va. Esta es una plataforma, díganme si sí se ve. Sí. Ok. Esta es una página que a mí me gusta mucho, es un observatorio de economía mundial que está bastante bueno, ¿no? Aquí vamos a poder encontrar cifras. Yo de aquí es de donde saco la mayoría de los datos que expongo en la clase. ¿Por qué? Porque no solamente es la percepción del Fondo Monetario Internacional, ni es la percepción del Banco de México. Hablamos de toda una organización económica global que de alguna manera analiza los datos económicos. Y entonces aquí tiene vamos a buscar México. Aquí tiene una herramienta. Aquí está. Híjole. Bueno, vamos a ver con Egipto. Pues aquí dice en la página principal un poco de cuáles son sus datos, ¿no? De inflación, cuánto es lo que vende, cuáles son los mercados. Y aquí viene la parte interesante de exportaciones. El 16% de sus exportaciones son de petróleo crudo, mineral y otras mercancías, ¿no? Y aquí podemos ver el valor en dólares, podemos ver cuál es el porcentaje y aquí están todos los mercados en, como dice aquí, billones de dólares, ¿verdad? Vemos las importaciones, aquí podemos ver absoluta. Si vemos la parte más bajita de aquí, por ejemplo, son obras originales de estatutaria o esculturas. Quiere decir como las artesanías egipcias, ¿no? También es un mercado importante para ellos, que representa, dice aquí, el... no alcanza a ver el porcentaje porque me tapa la pantalla y por la plataforma no la puedo ver, pero digamos que en millones de dólares, esto que es maderas, representa 4 billones de dólares, ¿verdad? Entonces, si le seguimos bajando, podemos ver los orígenes, cuáles son los principales países con los que negocian, etcétera. Oh, ya recuerdo. ¿Sí fue con ustedes? Sí. Okay. Nos enseñó la mayoría de los países. Muy bien, entonces lo que nos interesa es esta parte de aquí, espero que aquí va. Esto, licenciadas y licenciados, es lo que se conoce como complejidad económica. Si nosotros le damos zoom aquí, a esta como telaraña, si seleccionamos una de las bolitas, una de las bolitas se va a conectar. Por ejemplo, fibras de vidrio, incluidas la de lámina de vidrio y manufacturas de estas materias primas, por ejemplo, si se dan cuenta, depende de muchas otras. Por ejemplo, vamos a ver esta, que es lana de escoria de rocas y lana mineral similares, vermiculita, dilatada, arcilla.
Total. Y si se dan cuenta, esta célula económica pues depende también de muchas otras. Si nos vamos a esta, por ejemplo, que es de las que depende, son quemadores, es decir, para poder fundir, pues tenemos que utilizar mecanismos de este tipo. No sé si me explico a lo que voy con la complejidad económica, es esta cadena que une a todo, ¿sale? No solamente es bajar la gasolina por bajarla. Si bajas la gasolina, pues va a haber menos producción. Si hay menos producción, pues va a tener que hacer recorte de personal. Si despides personas, no estás despidiendo a 5 personas, estás despidiendo a 5 familias. Que como puede ser una familia de 4, puede ser una familia de 15. Y eso es lo complejo de la economía. Toda su dependencia con todas estas aristas. ¿Me explico? Sí, de hecho, digo, como en todo momento ya habíamos visto este tema, ya esa página ya nos la presentaron, entonces Ya ya la más o conocía. menos lo tenemos. Sí, ya la conocíamos Sí, antes. no, pero no me acuerdo en qué clase nos la puso. No me acuerdo en qué clase, pero sí ya esa página ya la examinamos, pues. De que cada puntito tiene información y sí. Ok. Ujú. Y se van relacionando una con otra. Excelente. Eso es lo importante, que aprendamos que la economía tiene mucha dependencia de muchos factores. Por eso es tan complejo estudiar economía. Hay una razón de que la mayoría de los presidentes, ya lo había platicado, haya sido economistas. Pues es porque es algo que es una ciencia que se debe estudiar, es mucho de percepción, es mucho de análisis. Personalmente me gusta mucho, tengo la intención de estudiar una maestría que tenga que ver con finanzas o algo con economía, porque es un tema bastante complejo. Y de eso depende todo. O sea, si esa es una buena chamba económica en un país, pues la gente lo va a notar en su bolsillo. Pero si no, pues entonces la gente no lo nota en su bolsillo y aunque tengas una contabilidad pública o digamos la tesorería del gobierno muy transparente, pues la gente está viendo que estás haciendo un mal ejercicio de los recursos. Por eso es que es tan importante, ¿no? La economía tiene que ver mucho con política, así como un montón de cosas, porque existen pues políticas comerciales, políticas monetarias, políticas fiscales, políticas diplomáticas, que es básicamente en algún momento un poco de los contenidos que vamos a ir viendo en esta materia. Entonces, 1929, crisis económica en Wall Street por la caída de la bolsa. ¿Por qué cae la bolsa? Pues porque hay mucha demanda y poca oferta. Entonces empieza a haber complicaciones en los sectores. ¿De qué manera afectó el crack a Europa? En la inversión que tenían los bancos. Correcto, si era Estados Unidos el que estaba metiéndole lana a Europa y Estados Unidos se queda sin lana, pues entonces de manera colateral, pues Europa se queda sin recursos, ¿sale? Europa Sí, apenas de hecho, estaba tratando de empezar a empujar. ¿Qué es lo que pasaba en ese momento? Estados Unidos mandaba armas, mandaba comidas. menciona que, profe, en Europa, que en ese momento Europa cambió digamos que la inversión en oro y también en dinero en efectivo. ¿Ustedes saben cómo se llaman estos mercados de referencia? ¿Alguna vez los han escuchado? ¿El mercado de valores? No, ese es el mercado de valores. Está el mercado bursátil, pero se llama commodities, ¿sale? Commodities. Si en algún momento tienen oportunidad de investigarlo, lean un poquito sobre los commodities. Cuando hay crisis económica, los commodities son los que definen los precios de referencia, es decir, de aquí ya no puede bajar más el producto, de aquí tiene que subir, ¿sale? Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de ahorrar, les recomiendo que lo hagan desde el 2016. Yo leía muchos economistas, no solamente mexicanos ni americanos, sino europeos, colombianos, de todo el mundo, muchos británicos, que decían desde el 2016 que en 2021 iba a haber una crisis importantísima. Ya se avecina, la tenemos a la vuelta de la esquina. Entonces, quienes están ahorrando en pesos, yo les recomiendo que mejor ahorren en dólares. Y si tienen una cantidad fuerte superior a los 50,000 pesos en ahorro, inviértalos en commodities, que son los precios de referencia, ¿sale? Es comprar oro, es comprar plata, es comprar petróleo, es invertir en los mercados primarios, porque son los mercados de referencia. Imagínense que entremos en una crisis económica, por ende, a los meses vamos a entrar en una crisis alimentaria. Al día de hoy, si México cerrara fronteras con solamente el producto que está dentro, con la intención de hacer proteccionismo al comercio exterior, que es algo que vamos a retomar más adelante, ¿cuántos meses podría vivir México con sus propios insumos? 2, licenciadas y licenciados. Solamente 2 meses. Imagínense qué va a pasar después.
La gente se va a empezar a matar entre ellos.